es una matriz muy sencilla, donde está este ángulo repetido senos y cosenos, ¿verdad? Y además escoge el ángulo entre 0 y entre 0 y 180 grados, ¿verdad? Entonces, habíamos mostrado que primero un argumento geométrico, dimos un argumento geométrico que muestra que la matriz R θ no es diagonalizable. El argumento que dimos era totalmente geométrico, muy sencillo. Lo que quiero enfatizar acá es que para trabajar con valores y vectores propios, a veces no tiene uno que usar el polinomio característico. El polinomio característico es un auxiliar, pero a veces tenemos argumentos mejores que el polinomio característico para ver que matriz no es diagonalizable, ¿no? No es diagonalizable en R, porque el campo acá son los reales, ¿verdad? Ahora voy a usar el polinomio característico. O sea, yo también puedo usar el polinomio característico de esta matriz y ver primero cuál es. El polinomio característico le voy a poner phi R θ de X. Por definición es el determinante de la matriz R θ menos X veces la identidad 2 por 2. Entonces esto va a ser el determinante. La matriz R θ es esta, le resto esta, me queda coseno de θ menos X, y aquí queda menos seno de θ, aquí está seno de θ, y aquí está coseno de θ menos X. Entonces, verán, esta es la matriz, verán, de la que tengo que calcular su determinante. Pero esto es muy fácil de calcular. Esto por esto es coseno de θ menos X al cuadrado más seno cuadrado de θ. Pero este cálculo también lo puedo hacer, es un binomio al cuadrado, es coseno cuadrado de θ menos 2 coseno de θ por X más X al cuadrado más seno cuadrado. Este seno cuadrado con este coseno cuadrado es 1. Entonces me queda X cuadrada menos 2 coseno de θ, que multiplica a X, y este es más 1, ¿verdad? Este y este es 1. Entonces, este es el polinomio característico de este. O sea, es un polinomio cuadrático en la variable X. Sus raíces son, si tiene raíces, sus raíces serían de la forma X igual a más es menos b, o sea que sería este de acá, 2 coseno de θ, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es 4 coseno cuadrado de θ, b cuadrada menos 4, este es a y este es 4, entre 2 veces esto, que es menos 4 coseno de θ. Bueno, si hago la cuenta rápida aquí con la raíz, ¿verdad? Nomás me fijo en la raíz. La raíz es, ¿cómo se llama? Yo la puedo escribir como 2. Factorizo el 4 y aquí me queda coseno cuadrado de θ menos 1. ¿Ve? Entonces, esta es la raíz, ¿no? Factorizo al 4, me queda coseno cuadrado menos 1, raíz de 4 es 2. Pero esto que está dentro de la raíz es el seno cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? No, coseno cuadrado menos 1. Bueno, o sea, yo lo que tengo es la igualdad de esta, seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ igual a 1. Entonces, si paso el coseno cuadrado del otro lado,
y a un cambio de signo me queda menos seno cuadrado es igual a, vamos a ver, aquí quedaría 1 menos coseno cuadrado y le cambio de signo, entonces quedaría coseno cuadrado menos 1, que es lo que tengo acá. Entonces aquí hay un menos, ¿no? Entonces, verán, este tiene un menos aquí adelante. Profesor, una pregunta. La parte de abajo de donde está la X es igual. ¿No es solamente 2 en vez de menos 4 coseno de teta? ¿En dónde estoy? Al lado de X es igual. En la parte de abajo. La parte del... Sí, la de abajo. Es 2 este. Sí, este es 2. Se lo estoy fijando en el numerador, en esta cosa que se llama discriminante. Entonces el discriminante, lo escribo acá. El discriminante de este polinomio, así se le llama, ¿no? El discriminante es 4 coseno cuadrada menos 4, es lo que está dentro de la raíz, es 4 por coseno cuadrada menos 1. Entonces vamos a llamarle delta discriminante. Entonces raíz cuadrada de delta, que es lo que tengo, que es 2 raíz cuadrada de coseno cuadrada menos 1. Esto es 4 por menos seno cuadrado, ¿no? Entonces esto es 2 raíz de menos seno cuadrado. Pero aquí, nada más quiero hacer mi razonamiento. El ángulo teta está entre 0 y 180. Pero si el ángulo teta está entre 0 y 180, eso quiere decir que el seno de teta es positivo, ¿no? Entonces, seno cuadrado es positivo, estrictamente, por lo tanto, menos el seno cuadrado de teta es negativo. Este número que está acá es negativo y esta raíz no es un número real, ¿no? Esta raíz no es un número real, porque estoy sacando la raíz de algo que es negativo. Entonces, este polinomio característico no puede tener, esta cosa no es un número real. Esta cosa no es un número real, entonces el polinomio característico no tiene raíces. Es otra forma de decir que R teta no tiene valores propios. Entonces, no tiene valores propios, no es diagonalizable, ¿no? Este argumento geométrico me parece más bonito que el argumento algebraico. El argumento algebraico hay que hacer bastantes cuentas y no son obvias cuando las vamos, no son difíciles, pero es más bonito el argumento geométrico. ¿Alguna pregunta con el ejemplo? Todo bien, profesor. Ok, entonces puedo ver más ejemplos, pero son igual de sencillos de estos, ¿verdad? Si tengo una forma de calcular los valores propios, o sea, si existen, los calculo con el polinomio característico o doy un argumento de alguna otra naturaleza. O sea, no hay una regla en general para calcularlos. O sea, no todo sale con polinomio característico. Entonces, aquí en este ejemplo solo mostró algo de eso. Entonces, recuerdo acá que yo tengo un operador lineal. ¿Sí? Un operador lineal y estoy suponiendo que la dimensión de B es finita. Entonces, tomo una base de B y tomo la matriz asociada a T. En esa base, esta es una matriz N por N con entradas en K. Y entonces, el polinomio característico de T, que se escribe de esta manera, es el polinomio característico de A, que se escribe de esta manera, y es el determinante de A menos X por IN, ¿no? Entonces, verá, este se llama el polinomio característico de T, o polinomio característico de A, de la matriz. Entonces, como quiera que sea, ¿verdad? Este polinomio está definido, es un polinomio, ¿no? Y entonces, sus raíces son los valores propios, ¿verdad? Las raíces de este polinomio son los valores propios de T. Entonces, en el ejemplo que vimos,
de T o de la matriz. En el ejemplo que vimos no tiene raíces, por lo tanto no hay valores propios. Entonces, si no hay valores propios, no hay vectores propios. Si no hay valores propios, no hay vectores propios. Y un tema que probamos al principio, les decía que T en B. Estoy suponiendo que la dimensión de B es n finita. Es diagonalizable. Este es el teorema que probé muy al principio. Si y solo si B tiene una base de vectores propios. B tiene una base de vectores propios. Es diagonalizable si solo si B tiene una base de vectores propios. Este es el primer teorema que probamos para que un operador sea diagonalizable y por eso aparecieron los vectores propios. Recuerden que cada vector propio tiene valor propio. Y quiero hacer aquí una observación aquí muy sencilla. Es que dice, si yo tengo dos valores propios, si lambda prima en K, son dos valores propios. Dos valores propios distintos, ¿no? Distintos, voy a enfatizar eso. Distintos de T. T es de B en B. Si son valores propios distintos, ¿verdad? Y B en B es un vector. B es un vector. Satisface que T de B es lambda por B y T de B es lambda prima por B. Entonces tú tienes dos escalares que son valores propios de B. Pero voy a suponer que hay un vector que es vector que satisface esta igualdad. Entonces, si B fuera distinto de cero, la primera igualdad me dice que B es vector propio de T con valor propio lambda. Si B es distinto de cero, me dice que B es vector propio de T con valor propio lambda prima. Pero vamos a ver que eso no puede pasar. Pues si pasan estas dos cosas, ¿sí? Entonces, o sea, como estos son iguales, me diría que lambda B es igual a lambda prima B, ¿verdad? Porque ambos son iguales a TB. Pero entonces esto implica que lambda menos lambda prima por B es igual al vector 0. Pero yo estoy suponiendo que estos fulanos son distintos. Pero si son distintos, aquí lo que yo tengo es que lambda menos lambda prima no es 0, porque son distintos. Pero si tengo un escalar por B que me da 0 y el escalar es distinto de 0, de ahí se deduce que B es 0. ¿De acuerdo? Entonces, regreso. Si yo tengo dos valores propios distintos de T, no pueden tener un vector propio común. No pueden tener un vector propio común porque cualquier vector que esté en B, que sea vector propio de T con valor propio lambda y sea vector propio de T con valor propio lambda prima, este B tendría que ser distinto de 0, pero este pequeño argumento me dice que B está forzado a ser 0, entonces no es valor propio de T ni con valor propio lambda ni con valor propio lambda prima. ¿Qué me está diciendo esa observación? En otras palabras, me está diciendo que valores propios distintos tienen vectores propios distintos. Por lo tanto, valores propios distintos tienen vectores propios distintos. Eso es una observación muy bonita porque me dice un vector propio. O sea, en otras palabras, me está diciendo que un vector propio de T tiene asociado un único valor propio.
O sea, me está diciendo, un vector propio nada más tiene un único valor propio. O sea, un vector propio no puede tener dos valores propios distintos, lo que me está diciendo esta, ¿verdad? Es lo que me está diciendo esta pequeña observación. Sin embargo, un valor propio puede tener distintos valores propios. Digo, un valor propio puede ser distintos valores, vectores propios. Sin embargo, un vector propio, un valor propio lambda puede tener más de un vector propio. Es curioso, ¿verdad? Un argumento muy sencillo me dice que un vector propio nada más tiene un valor propio, pero un valor propio puede tener varios vectores propios, lo que dice acá. ¿Por qué? Aquí el argumento es muy sencillo, porque, digamos, si primero, si B en B es vector propio con valor propio lambda, eso quiere decir que T de B es lambda por B y que B es distinto de 0, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Vector propio quiere decir esto con B distinto de 0. Pero entonces, para todo escalar C en K distinto de 0, tomen un escalar distinto de 0, tomen el vector C por B, este vector vive en B y es distinto de 0, ¿no? Tomen que este vector sea distinto de 0, porque B es distinto de 0. B es distinto de 0, C es distinto de 0, esta cosa no puede ser 0. Esta cosa sea 0, C es 0 o B es 0, ¿verdad? Este es un vector distinto de 0 en B, y si yo calculo T de CB, T es lineal, sale la C, me queda T de B, y queda C y T de B es lambda por B, pero esto lo puedo escribir como lambda por C de B, ¿no? Pero esto me dice, C de B es distinto de 0, y la última igualdad me dice que C de B es vector propio. Y el valor propio es lambda. Entonces, el mismo valor propio tiene de vector propio a B y a C de B para cualquier C distinto de 0. Entonces, el mismo valor propio puede tener una infinidad de vectores propios, variando la C en el campo, ¿verdad? Bueno, estas son pequeñas observaciones de la noción de valor propio y vector propio. Hay que tener cuidado cómo lo manejamos. El primer resultado que quiero ver es, lo que he visto ahorita es que si tengo valores propios distintos, sus vectores propios tienen que ser distintos, no pueden tener el mismo valor propio. Pero es mucho más fuerte que eso, o sea, es mucho más fuerte que lo que vi. Es un teorema que me dice, si yo tengo T de B en B, un operador lineal, y estoy suponiendo que la dimensión de B es finita, y estoy suponiendo que lambda 1, bueno, tengo una serie de valores propios, digamos. Bueno, lambda R en K son valores propios. Son valores propios distintos. Son valores propios distintos. Y B1, BR son vectores propios. Entonces, estos son vectores propios con valores propios
respectivos. Lambda 1 hasta lambda R. O sea, lo que quiero decir es que B1 es vector propio con valor lambda 1, B2 es vector propio con valor propio lambda 2, BR es vector propio con valor propio lambda R. Entonces, para comenzar, estos vectores son vectores propios, son distintos de cero. Cada uno tiene que ser distinto de cero. ¿Verdad? Y B1 le toca lambda 1, B2 le toca lambda 2, etcétera. Pero además de ser distintos de cero, entonces lo que yo digo que B1 hasta BR son linealmente independientes. Son independientes. O sea, no solo son distintos entre ellos. O sea, no puede haber dos iguales porque tendrían dos iguales serían el mismo con valores propios distintos. Es lo que vi que no se puede. O sea, no solo no puede haber dos iguales, sino que son linealmente independientes. Es mucho más fuerte que lo que puse en la observación acá hace un ratito, ¿no? O sea, es mucho más fuerte que lo que vi. O sea, no solo son diferentes entre sí, distintos de cero, sino que son linealmente independientes. Y la demostración que voy a dar es muy sencilla. Es una demostración, creo yo, que es de Dedekind. Y la demostración es muy típica, se usa en otras partes de matemática. Se usa en teoría de grupos o en teoría de Galois, de campos. La demostración es muy típica de Dedekind del siglo XIX. Voy a hacer inducción sobre el número de vectores. Entonces voy a hacer inducción sobre R. Sobre R. R es mayor o igual que 1, ¿verdad? Bueno. Para comenzar, si R es igual a 1, pues tengo un vector propio y un valor, entonces, ¿verdad? Yo nomás tengo un solo vector propio. Este vector propio es distinto de 0 porque es vector propio y el conjunto este que consta de un solo vector, como es distinto de 0, es linealmente independiente, ¿no? O sea, un vector distinto de 0 como conjunto es linealmente independiente. Eso es por definición. Entonces, la base de inducción es muy sencilla. Entonces, voy a suponer ahora, supongan R mayor que 1 y la hipótesis de inducción que es válido para cosas menores que R. ¿De acuerdo? Entonces, estoy suponiendo inválido para cosas más chicas que R, ¿no? Para menor que R. Entonces, la hipótesis lo voy a demostrar para R. Estoy haciendo inducción. Entonces, la hipótesis de inducción es que es válido para... Esa es mi hipótesis de inducción, ¿no? Que es válido para el número de vectores menor que R. Entonces, aquí lo que tengo... Yo tengo una... Y supongan que se tiene una combinación lineal. Una combinación, o sea, yo quiero probar que estos vectores son linealmente independientes, entonces tomo una combinación lineal de ellos, quiere decir C1, B1, más etcétera, más CR, BR, igual al vector 0. Entonces, yo tengo una combinación lineal de estos vectores, los CI son escalares del campo, y quiero probar que todos los CI son 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero demostrar es que CI es igual a 0 para toda I desde 1 hasta R. Entonces, supongan que no. ¿No? Supongan que no. Esto no pasa. Esto no pasa quiere decir que algún CI es distinto de 0. Algún CJ es distinto de 0. Entonces, yo quiero probar que todos son 0, voy a suponer que no por contradicción, entonces alguno de ellos es distinto de 0. No sé cuál de ellos es distinto de 0, pero ya está. Entonces yo tomo esta combinación lineal. Alguno de ellos es distinto de 0, no sé dónde esté por aquí en medio.
Pues esta es una numeración que yo puse de B1 a BR, es la que estoy usando, este es R. De B1 a BR es la combinación que yo estoy usando. Entonces, renumeramos y puedo pensar que el CJ que está por acá es el primero. Y podemos suponer que CJ es igual a C1 distinto de 0, ¿no? Entonces estoy suponiendo que el primero es distinto de 0. O sea, no importa cuál es, lo jalo adelante y le llamo C1. Entonces, estoy suponiendo que C1 es distinto de 0. ¿Sí? O puedo suponer que es el último, me da igual, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora por otra parte, los valores propios, que yo tengo, que son lambda 1 hasta lambda R, son distintos, ¿no? Entre ellos. Son distintos entre sí. Estos valores propios son distintos entre sí. Entonces, si son distintos entre sí y R es mayor que 1, al menos hay 2, ¿no? Como R es mayor que 1, estos son distintos entre sí y R es mayor que 1. Entonces, al menos hay 2, y si uno vale 0, el otro es distinto de 0. Entonces, por lo tanto, alguno de ellos es distinto de 0. Entonces, puede haber que algún valor propio valga 0, eso no está prohibido. Un valor propio es un escalar, puede ser 0. Pero si hay más de uno y son distintos, entonces al menos hay 2, y si uno es 0, el otro tiene que ser distinto de 0. Entonces hay alguno de ellos que es distinto de 0. De nuevo, lo renumero. Yo creo que esto no me va a hacer falta, pero voy a ponerlo entre paréntesis. Esto creo que no me va a hacer falta, esto que está acá. Bueno, déjame dejarlo allá. Si no me hace falta, lo borro. Hoy voy a trabajar con los valores propios. Alguna de esas lo renumero y puedo suponer que lambda 1 es el primero. O sea, si lambda 1 es 0 y lambda 2 es 0, paso a lambda 2 adelante y le llamo lambda 1. Entonces, yo puedo suponer que lambda 1 es distinto de 0. Entonces, yo voy a tener esta igualdad que tengo acá. Voy a llamarle igualdad 1. Y entonces voy a trabajar ahorita con los valores propios. Aquí verá que estos sean vectores propios. ¿Qué me está diciendo? O sea, que estos sean vectores propios, que BI sea vector. Voy a borrar la parte de inducción 1. Aquí lo que sé es que T de BI es lambda I por BI, ¿no? Porque me está diciendo que estos son vectores propios con valores propios lambda I. T de BI es lambda I por BI. Entonces, lo que hago es apliquen el operador T a la igualdad 1. Aplíquenselo a 1. Esto es una suma que vale 0. T de 0 es 0, entonces me queda. Le aplico T de este lado, T de una suma, porque T es lineal, va a quedar T del primero más T del segundo, etcétera, etcétera. Pero los C son escalares, se salen. Entonces me queda C1 T de B1 más C2 T de B2 más CR T de BR igual a T de 0, pero T de 0 es 0 porque es lineal. Pero esta parte que está acá, yo la puedo mejorar. T de BI es lambda I por BI. Entonces, esta parte que está acá, yo la puedo escribir como C1 lambda 1 por B1 más CR lambda R por BR
porque todos estos son vectores propios, igual a 0, ¿no? Entonces voy hasta acá. Tengo esta igualdad por acá. ¿Sí? Tengo esta igualdad, voy a llamarle igualdad número 2 si quieren, para numerarla. ¿Sí? Esta es la igualdad número 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, déjenme ver dónde voy. Voy acá. Voy a tener que sacar otra igualdad, voy a seguirme por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hice? Yo supongo que tengo una combinación lineal que da 0 y quiero probar que todos estos valen 0. Entonces, creo que esto no lo voy a usar, lo voy a quitar, ¿no? Para que no confunda. Entonces, mi argumento dice, tomo los valores propios, son distintos, algunos distintos de 0, es el que estoy suponiendo. Yo estoy suponiendo que lambda 1 es distinto de 0, le aplico t a esta igualdad y obtengo esta. Entonces, ¿verdad? Entonces, yo voy para acá. Voy a dejar el argumento por si quieren leerlo y alguien quiere preguntar. Entonces, déjenme argumentar por ahora. Ahora, agarro, yo sé que lambda 1 es distinto de 0. Multipliquen 1. Ahora, multipliquen 1. Multipliquen la ecuación 1 por lambda 1. Recuerden que lambda 1 es distinto de 0. Multiplican por lambda 1 y ¿qué les queda? Lambda 1 por todo este lado me queda, voy a poner lo que queda. Queda C1 por lambda 1 de B1 más CR por lambda R de BR. ¿Sí? No, por lambda 1. Están multiplicando por lambda 1, ¿no? Solo por lambda 1. Todo es lambda 1 igual a lambda 1 por 0, que es 0. ¿No? Entonces les queda esta ecuación que voy a llamar la ecuación número 3. Vean la diferencia. Esta ecuación 3 y 2 se parecen mucho, pero realmente nada más lo que tienen igual es el primer término. El primer término es C1 lambda 1 por B1. Este es C1 lambda 1 por B1. Pero los demás, aquí tendría el siguiente C2 lambda 1 por B2. Entonces, lo que voy a hacer es restar 2 y 3. Entonces, ahorita resten 2 y 3. Resten 2 menos 3. ¿Qué queda? Si se restan 2 menos 3, me voy a ir de este lado. Y voy a ver lo que queda. Lo que queda, 2 menos 3, se cancela el primer término, ¿no? Se cancela el primer término. Se cancela el primer término y lo que queda comienza a partir del segundo. Comienza a partir del segundo. Voy a pensar que a 2 le voy a restar 3. Entonces el segundo que queda acá, ¿quién es? Queda C2. A ver, va a quedar con B2, ¿no? El que está con B1 se va. El que queda con B2, el primer coeficiente que tiene es C1. Aquí los lambdas van creciendo, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda R, ¿no? Entonces queda B2 y queda C2 por lambda 2, ¿no? C2, lambda 2 es el segundo de acá. Menos el de acá va a ser C2 pero por lambda 1, ¿no? C2 por lambda 1. Entonces lo pongo aquí. C2 por lambda 2, que es el que saqué de acá, y C2 por lambda 1, que es el que saqué de acá, que multiplica B2. Y así me voy en todos, y al final del día me queda CR por, aquí queda lambda R, pero del otro lado queda lambda 1 por BR, y a 0 le estoy restando 0, sigue siendo 0, me queda esta ecuación. Me queda esta ecuación que voy a llamar la número 4. ¿No? Entonces, vamos a ver esta ecuación que tengo acá. ¿Sí? Esta ecuación que me queda. Entonces, vean cómo comenzó mi razonamiento. Voy a tener que borrar porque ya no tengo espacio. Tomo una combinación lineal de los vectores BI que quiero probar que son linealmente independientes
y quiero probar que todos los coeficientes son 0. Lo primero que hago es le aplico t a esto y me queda esto. Y como los lambda i son distintos y r es mayor que 2, supongo que el primero no es 0. Este lambda 1 no es 0. Y lambda 1 es distinto de lambda 2, ¿no? Entonces, y lambda 1 es distinto de todos realmente, ¿no? ¿Sí? Lambda 1 es distinto de todos los demás, porque todos son distintos entre sí, ¿no? Entonces dice, saco esta ecuación cuando aplico t y saco esta ecuación cuando multiplico por lambda 1. Este es el gran truco de Dedekind. En un caso aplica t y en el otro caso multiplica por el lambda 1 que es distinto de 0 y luego resta estas dos ecuaciones y le queda esta. Pero vamos a ver aquí en esta ecuación, ¿qué puedo saber? ¿No? Aquí, en esta ecuación 4, ¿sí? Lambda 1 es distinto de todos los lambda i's para i distinto de 1. ¿Sí? Para i distinto de 1, porque estos son distintos entre sí. ¿Sí? Estos son distintos entre sí, son distintos los valores propios. Entonces, el lambda 1 no puede ser igual a lambda 2, lambda 1 no es igual a lambda 3, lambda 1 no es igual a lambda r. Estos son distintos, ¿no? O sea, son distintos. Entonces, todos estos que están acá son distintos. Por lo tanto, lambda 2 menos lambda 1 es distinto de 0, lambda r menos lambda 1 es distinto de 0, ¿no? Entonces, como estos son distintos, estos no pueden ser 0. Este número que está acá, ¿sí? Este número que está acá no es 0, este número no es 0. ¿Sí están de acuerdo? Hasta allá es puro razonamiento. Otra cosa que puedo ver en 4, además, en 4 es una combinación lineal. Además, 4 es una combinación lineal de B2 hasta BR. O sea, son menos vectores. O sea, R menos 1 vectores. Son N menos 1 vectores propios. ¿Sí están claros? O sea, aquí tengo menos cosas en la combinación lineal. Déjenme cambiar el marcador. Entonces, ahí tengo una combinación lineal de R menos 1 vectores propios. ¿Y qué decía la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción me decía, si tengo menos, recuerden que estoy haciendo inducción. Entonces, pero la hipótesis de inducción me dice, si tengo menos de R vectores, el teorema es cierto. Entonces, por hipótesis de inducción, B2 hasta BR son linealmente independientes, ¿no? B2 hasta BR son linealmente independientes, ¿no? Estoy haciendo inducción sobre R. Entonces, de B2 hasta BR son linealmente independientes. Entonces, en la combinación lineal 4, en la combinación lineal 4, todos los coeficientes deben de ser 0. Todos los coeficientes son iguales a 0. Vamos a escribir esos coeficientes. Todos los coeficientes de la combinación lineal 4 son C2 por lambda 2 menos 1 tiene que ser igual a 0, y así te vas con los demás hasta que llegues a CR por lambda R menos lambda 1 debe ser 0. O sea, este coeficiente debe ser 0, este último coeficiente debe ser 0. Donde estos no son 0. Lambda i menos lambda 1 es distinto de 0 para i mayor o igual que 2. O sea, estos números son distintos de 0, pero todo este coeficiente es 0. Pero entonces, esto implica que C2 debe ser 0, etcétera, etcétera. CR debe ser 0. ¿No? O sea, este número debe ser 0 porque este producto es 0 y este no es 0. Entonces, este 2 debe ser 0. Este no es 0, entonces CR debe ser 0.
Entonces, en resumen, usando el argumento de Dedekind, llego a esta ecuación 4, aplico la hipótesis de inducción y todos sus coeficientes son 0, pero estos coeficientes son productos y estos factores no son 0, entonces C2 hasta CR son 0. Me regreso a la ecuación original 1. Entonces, esto quiere decir que en 1, borro acá, entonces, en 1, C2 igual a C3 igual a CR son 0. O sea, del 2 en adelante son 0 y 1 queda C1 por B1 igual a 0. ¿Sí? Porque todos los demás son 0. Entonces queda C1 por B1 con B1 distinto de 0 porque es vector propio. Entonces, todos los vectores propios por definición no son 0 y B1 es distinto de 0, pero entonces todo esto implica que C1 también vale 0. Entonces, ¿qué es lo que ya probé? Que el 1 de 2 en adelante son 0, pero el C1 también es 0 y acabé, ¿no? O sea, ya probé que todos los X son 0, por lo tanto B1 hasta BR. Es una demostración muy bonita, si ustedes la vuelven, léanla. Si tienen alguna pregunta, con gusto se las respondo, pero la idea es muy bonita de aquí. Yo lo único que sé es que estos son valores propios distintos y estos son sus vectores propios. Y quiero probar que son linealmente independientes, entonces me dice, toma una combinación lineal que te dé 0, vamos a hacer inducción sobre R. Y trabaja con esta combinación. Primero, aplicas T y te sale tal cosa. Y luego multiplicas por uno de estos que es distinto de 0 y restas y razonas y usas la hipótesis de inducción. Muy sencilla la idea de Dedekind, se usa en muchos contextos. Aquí la quise enfatizar. ¿Preguntitas, jóvenes? No, profesor. Entonces es una demostración muy bonita, como ven, ¿verdad? Y el resumen que tenemos ahora que estamos viendo valores y vectores propios, me dice, si comienzas, no. Déjenme, tengo que hacer un cambio de algo acá porque derramé un marcador. Ok. Denme un minuto mientras limpio lo que derramé acá.
A ver, déjenme ver si esto pinta. Pero entonces, déjenme nomás dejar el teorema como es. Dice, tengo uno, déjenme, si esto lo voy a volver a escribir de otra manera. Déjenme, que tengo otro borrador, pero no lo encuentro ahora. Voy a tener que usar este para borrar. Déjenme escribirlo de otra manera que se vea más corto. Yo necesito este teorema varias veces, lo voy a estar usando. Entonces, déjenme escribirlo en forma un poco más cortita, que sea más fácil de visualizar. Entonces, tengo un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión n, y dice, y si B1 entre BR en B son vectores propios, con valores propios, los valores propios que sean los que les corresponden, respectivos, lambda 1 hasta lambda r. Quiere decir que B1 es vector propio con valor propio lambda 1. B2 es vector propio con valor propio lambda 2, y voy a poner que estos son distintos. Que los valores propios son distintos, con valores propios distintos, entonces B1 hasta BR son linealmente independientes. Así se ve más chico, es exactamente lo que yo había escrito, pero lo dice en una forma que yo lo puedo recordar más. Tengo un operador lineal y tengo vectores propios con valores propios distintos, entonces los vectores propios son linealmente independientes. Y la demostración que hicimos de Dedekind es muy fina, va directo al punto, y se usan otros contextos, como mencioné. ¿Verdad? Se usan otros contextos. Entonces, déjame dejar el teorema por allá, ¿verdad? Entonces, dice, lo que tengo es esto. Entonces, estos son linealmente independientes. Yo quiero ver una consecuencia de esto para que se vea cómo es un teorema muy fuerte. Lo vamos a usar varias veces. La primera consecuencia que voy a ver es muy sencilla. Dice que si T, tengo un operador lineal. Si T es un operador lineal y estoy suponiendo que la dimensión de B es finita, ¿verdad? Tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita y tiene n valores propios distintos, entonces es diagonalizable. Y P tiene n valores propios distintos, entonces P es diagonalizable. Esta consecuencia no es tan buena como el teorema. Bueno, sí lo es, pero es una consecuencia un poco más sencilla. Entonces, ¿qué dice? Tengo un operador lineal. Aquí dice, no importa cuántos vectores propios distintos tenga sus valores propios. Pero lo que yo sí sé es que los valores propios son raíces del polinomio característico de este. Y el polinomio característico tiene grado n. Y por un teorema de álgebra elemental, todo polinomio de grado n tiene a lo más n raíces. Entonces, a lo más hay n valores propios distintos. A lo más hay n valores propios distintos. Entonces, esta r es más chica que n, ¿no? Entonces, acá en este teorema, el teorema no lo dice, pero yo sé por un teorema de raíces que r es más chico que n, ¿no? R es menor o igual que n. O sea, no lo dice, pero yo lo sé por otros lados. Entonces, la consecuencia es muy bonita. Te dice, si tengo un operador lineal y los valores propios distintos son exactamente n, es lo que está diciendo, que r es menor o igual que n,
entonces está yendo al extremo, ¿verdad? Si son exactamente n, entonces este es diagonalizable. Es una consecuencia bonita. Este teorema vale para r menor o igual que n. Pero la consecuencia dice, cuando tengo r igual a n valores propios, tiene n valores propios distintos, o sea, pero son n, entonces es diagonalizable. Y la demostración es muy sencilla, ¿no? O sea, la demostración de este corolario o consecuencia es muy sencilla, dice lo siguiente. Tengo un operador, entonces yo tengo lambda 1, lambda n, son los valores propios, son todos distintos por hipótesis, ¿no? Esta es la hipótesis, ¿no? Esta es la hipótesis de esta consecuencia. La hipótesis es que hay n valores propios distintos. Pero a cada valor propio le toca un vector propio. A lambda 1 le toca b1, a lambda n le toca bn. Entonces, estos son vectores propios. ¿Sí? Estos son vectores propios. Pero si estos son distintos, por el teorema, son linealmente independientes. Es lo que dice el teorema. El teorema dice que los vectores propios que les tocan a estos fulanos son linealmente independientes. ¿Pero cuántos son? Son n, ¿no? Estos son n. Son n, que es la dimensión del espacio vectorial. Por lo tanto, son base. ¿Va? Porque el espacio vectorial tiene dimensión n y tengo n vectores linealmente independientes, necesariamente tiene que ser una base. Pero entonces tengo una base. Eso me está diciendo que por lo tanto B tiene una base de vectores propios. Pero el teorema principal que probamos al principio, por el teorema, vamos a llamarle por un teorema anterior, por un teorema previo, eso implica que T es diagonalizable. Es el teorema que recordé hace un ratito, el único teorema que había probado con esto. O sea, un operador lineal es diagonalizable si el espacio, sí, solo sí, el espacio vectorial tiene una base de vectores propios. Entonces, este teorema no es sí, solo sí, como el teorema que estoy citando acá, pero tiene esta consecuencia bonita. Si tengo un operador lineal y tiene n valores propios distintos, entonces ya sé que es diagonalizable. ¿De acuerdo? Ahora, que sea diagonalizable, ¿qué quiere decir? Que existe una base, ¿verdad? Existe una base, digamos, o sea, bueno, es esta base, o sea, en la base, en esta base, ¿verdad? En esta base, la matriz asociada a T en esta base es una matriz diagonal, ¿no? Es una matriz diagonal, ¿no? Es una matriz diagonal. Pero ¿quién aparece en esta base? Yo digo que aparece lambda 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y luego lambda 2, y luego 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta lambda n. Entonces, eso es lo que aparece en la diagonal. ¿Verdad? O sea, cuando diagonalizas, o sea, ¿por qué esta base me da esta matriz? Pues es muy fácil, ¿verdad? Porque yo calculo T de B1 es lambda 1 por B1 más 0 por todos los demás. T de B2 es lambda 2 por B2 y 0 los demás, etcétera, etcétera. T de Bn es lambda n por Bn y aquí aparecen ceros. Entonces aquí aparecen ceros. ¿Verdad? Aquí aparece un 0 más esto, más ceros, aquí aparecen ceros más ceros, y entonces cuando tomo este renglón se vuelve esta columna, este renglón se vuelve esta columna, este último renglón se vuelve esta columna. Entonces, la consecuencia es muy sencilla, dice. Si tengo un operador lineal que tiene n valores propios distintos, es diagonalizable porque esos vectores propios correspondientes forman una base de vectores propios y la matriz asociada a T tiene en la diagonal los valores propios.
Y son distintos esos valores propios que aparecen en la diagonal. Es todo lo que sabes es que tu operador tiene n valores propios distintos, entonces en la diagonal aparecen los valores propios. ¿De acuerdo? Hicimos un ejemplo la clase pasada. Si ustedes me lo recuerdan, lo pongo acá, ¿no? Entonces el ejemplo que yo hice en la clase pasada decía, yo tomo la matriz A, era una matriz 2 por 2 con entradas en los reales. Déjame ver si me acuerdo cuál era la matriz, lo apunté por acá. ¿Verán? Era 0, 0, 1, 4, 3. Esta tiene valores propios. Calculamos. Los valores propios se sacan de la polinomio característico de A, que es el determinante de menos x1, 4, 3 menos x. Calculo este determinante y me sale esta por esta, queda menos x por 3 menos x menos 4. Y esto es x cuadrada menos 3x menos 4. Y sus raíces son lambda 1 igual a 4 y menos 1. ¿Cómo? 4 positivo y menos 1. Esas son sus raíces. Estos son sus valores propios, ¿no? Y entonces, en este caso, lo único que me fijo para usar esta consecuencia es que son distintos. ¿De acuerdo? Son distintos. Por lo tanto, A es diagonalizable. A es diagonalizable. No he dado la base. Sé que hay una base de vectores propios. Hay dos vectores propios que forman base. Dejo que ustedes la den, pero cuando A es diagonalizable, va a quedar equivalente a una matriz que aparece arriba al 4. Aquí aparece menos 1, 0, 0. O sea, aparecen en la diagonal los valores propios. Lo que no les di es la base donde es diagonalizable, ¿no? Entonces, esta matriz que está en la base canónica, cambias de base con la base de vectores propios, el que saca un vector propio de acá y un vector propio de acá, sacamos de hecho uno de ellos. Sacamos sacamos los dos vectores propios, si ustedes se acuerdan, pero yo creo que hice con cuidado nada más uno. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar este como 1, 4 y el B2. 1, 4 y el B2 era para el menos 1. Ese no lo hice, no lo quiero copiar donde lo hice. Es 1 menos 1. Ahí está. Este es vector propio con valor propio 4 y este es vector propio con valor propio menos 1. Es nada más calcular, ¿no? Pongo la matriz. ¿Sí? Pongo la matriz 0, 1, 4, 3. Multiplico por este vector 1 menos 1. Hago la cuenta, queda menos 1. 4 por 1 menos 3 es 1. Y esto es igual a menos 1 por 1 menos 1, ¿no? Entonces, este es el lambda 2 y este es el vector 1 menos 1. Entonces, esta matriz calculada en 1 menos 1 queda menos 1 por 1 menos 1. Entonces, quiere decir que este es vector propio con valor propio menos 1. Y lo mismo para este, ¿no? O sea que lo calculamos, no es cuestión de verificar. Entonces, en este ejemplo, comienzo con una matriz que evidentemente no es diagonal. Como tiene dos valores propios distintos, esta consecuencia me dice que es diagonalizable y en la diagonal aparecen los valores propios. Es todo lo que sé, ¿no? Entonces, es una consecuencia muy bonita del teorema C fuerte que probamos, ¿no? Pues fuerte es el teorema. Valores propios distintos, los vectores propios correspondientes son linealmente independientes. Si son n, la matriz es diagonalizable. Pero esto dice, si pasa esto, entonces es diagonalizable. Pero no es un sí, solo sí, ¿no? Este teorema no es sí, solo sí. Ojo. Ojo, este teorema no es sí y solo sí. Dice,
Si los valores propios son distintos, es diagonalizable, es implicación de un lado. Entonces, para ver que no es sí solo sí, vean el siguiente ejemplo. Tomen la matriz A, que sea la matriz IN, la matriz identidad. La matriz identidad tiene unos en la diagonal y ceros por afuera, ¿no? Es una matriz identidad. Esta matriz es diagonalizable, ¿no? Esta matriz es diagonalizable. De hecho, o sea, para que sea diagonalizable una matriz, ¿qué tiene que pasar? Debe existir un cambio de base tal que A igual a menos 1 de A es diagonal, ¿no? Pero en este caso, esta matriz ya es diagonal. De hecho, es diagonal. Si es diagonal, Q igual cualquiera sirve. Q igual a la identidad sirve. Porque entonces pones la identidad para acá y la identidad de la inversa es la identidad, entonces es una matriz diagonal. Si tengo una matriz diagonal, la Q que me sirve es poner la identidad. Entonces, esta matriz es diagonalizable, pero nomás tiene un valor. ¿Sí? Pero tiene un único valor. Pero si n es mayor o igual que 2, tiene un único valor propio repetido. Repetido n veces, ¿no? Entonces, no tiene valores propios distintos, nomás tiene uno repetido. Entonces, no es sí, solo sí, porque si fuera sí, solo sí, diría, es diagonalizable, sí, solo sí, todos sus valores propios son distintos. No, esto es diagonalizable y no es cierto que todos sus valores propios sean distintos, todos son el mismo. Entonces, la consecuencia es buena, pero no tan buena. O sea, no nos gustan las cosas que son sí, solo sí, pero no siempre se tienen. El único teorema sí, solo sí para diagonalizable que tengo es el primer teorema que decía, un operador lineal es diagonalizable si solo si el espacio tiene una base de vectores propios. Este otro teorema más me dice, si tiene n valores propios distintos, es diagonalizable. Pero es una implicación, no es si solo sí por el contraejemplo, ¿no? Entonces, es un buen teorema, pero no es tan bueno como el primero que probamos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntilla hasta acá? Entonces, lo que me falta a este teorema es qué pasa cuando es diagonalizable. O sea, esta consecuencia, yo quisiera algún sí solo sí diferente. El primer teorema me dice, es diagonalizable si solo sí tiene una base de vectores propios. Aquí dice, si tengo n valores propios distintos, es diagonalizable. Entonces, quiero comenzar con la hipótesis de que sea diagonalizable. Entonces, dice, o sea, si es diagonalizable, ¿qué le pasa? Entonces, quiero poner como una segunda consecuencia, ¿qué pasa si es diagonalizable? Entonces, dice, de nuevo, la hipótesis es la misma, ¿no? Si P de B en B es un operador lineal y estoy suponiendo que la dimensión de B es finita, ¿verdad? Estoy suponiendo que la dimensión de B es finita y T es diagonalizable, yo ya sé que no puedo probar que los valores propios son distintos por este contraejemplo. O sea, no, esto no es sí solo sí. O sea, si T es diagonalizable, yo no puedo probar que sus n valores propios son distintos. Pero lo que voy a probar es algo más débil, pero que voy a usar. Entonces, su polinomio característico y T de X tiene todas sus raíces en K. O sea, ¿qué quiere decir en este lenguaje? Yo tengo un operador diagonalizable. Las raíces del polinomio característico son sus valores propios. Entonces, lo que estoy diciendo acá, lo voy a poner en otro color, en otras palabras, es decir, T
tiene todos sus valores propios en K. Es lo que dice. No dice que sean distintos, nomás dice que viven en K. Entonces dice, si tiene n valores propios distintos, es diagonalizable. Pero aquí no me dice, nomás me dice, si es diagonalizable, sus valores propios están en K, pero no sé que sean distintos por este contraejemplo. ¿Están de acuerdo? O sea, hay que cuidar el contraejemplo que tengo allá. ¿Sí? Entonces, déjenme demostrar este corolario. Es mi segunda consecuencia del teorema. ¿Verdad? Lo que sé es que T es diagonalizable. Entonces, existe una base donde, entonces, por hipótesis, dicen, por hipótesis, como T es diagonalizable, existe una base A de B, tal que la matriz asociada a T en esa base es una matriz diagonal. Vamos a poner que es una matriz diagonal que tiene lambda 1 en el primero, lambda 2 en el segundo, lambda n en el 1. Es una matriz n por n con estas lambdas en la diagonal. ¿De acuerdo? Si tú la escribes bonita, esta es lambda 1, 0, 0, 0, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, 0 acá, y aquí lambda n. Estos lambda i's viven en... Los lambda i's son escalares, ¿no? Pero estos lambda i's no son cualesquiera escalares. ¿Sí? Yo digo que estos escalares que aparecen acá, estos escalares de acá, ¿sí? Estos escalares satisfacen lo siguiente. O sea, la hipótesis dice que T es diagonalizable. T es diagonalizable quiere decir que hay una base donde la matriz asociada a T es diagonal. Entonces, si yo calculo el polinomio característico de T, para calcular el polinomio característico de T, tengo que calcular el determinante de esta matriz menos, o sea, de la matriz esa, que es una matriz n por n, menos x por n. ¿Verdad? Pero esta matriz es muy fácil de visualizar. Esta matriz es diagonal, esta matriz es diagonal. Y entonces, nomás queda, arriba queda lambda 1 menos x, ¿verdad? Y luego queda 0, 0, 0, 0. Y luego queda 0, porque esta matriz es diagonal. Y queda lambda 2 menos x, 0, 0. Y ahí se van 0, 0 hasta acá, 0 hasta acá. Y en la diagonal queda lambda n menos x. Entonces, esta es este determinante al que tengo que calcular. Pero si calculo este determinante, ¿qué me queda? Este determinante es muy fácil de calcular porque esta es una matriz diagonal. Fuera de la diagonal todo el mundo es 0. Entonces, cuando tienes una matriz diagonal, su determinante es el producto de los términos de la diagonal por la forma de Leibniz, si ustedes quieren. Entonces, esto es esto. Aquí, los valores propios viven en K, ¿no? Con lambda i vive en K. Pero estas son los valores propios y esto es el polinomio característico. El polinomio característico ya se factorizó. Los ceros del polinomio característico, o las raíces del polinomio, de este polinomio característico, son las lambda i's. Porque ya lo tengo factorizado, ¿no? Cuando tienes factorizado un polinomio con polinomios de primer grado, cuando tienes factorizado un polinomio con polinomios de primer grado, sus ceros son los escalares que aparecen acá. ¿Sí? O sea, esta cosa, o sea, este producto para que valga 0, me está diciendo que esta cosa es 0, me está diciendo que x es igual a lambda i, ¿no? Entonces, lambda i son las raíces de este fulano, ¿verdad? Entonces, estos lambda i por hipótesis, esta matriz es diagonal, estos viven en K. Y entonces yo lo que dice el corolario es que si T es diagonalizable, sus valores propios
O sea, las raíces del polinomio característico viven en K. Sí, las raíces son las cosas que aparecen en la diagonal. Entonces, cuando un operador es diagonalizable, lo que está en la diagonal son sus valores propios. Es lo que dice esto. Lo que está en la diagonal son sus valores propios. Es lo que está diciendo. Entonces, tengo un operador diagonalizable, lo que está en la diagonal son sus valores propios y ven acá. Pero yo no sé que sean distintos, ¿no? Aquí puede haber repeticiones. ¿De acuerdo? Eso es importante. Puede haber repeticiones. Pero estos fulanos son sus raíces, ¿verdad? Entonces, el polinomio tiene todas sus raíces en K. Eso es todo lo que dice el corolario. Vean cómo el teorema no es sí solo así por el contraejemplo obvio que puse, pero las demás cosas sí son muy sencillas, ¿no? ¿Preguntitas, jóvenes? ¿Preguntas hasta acá? Pues vamos a guardar estas dos consecuencias porque son bonitas y ahorita voy a decir algo acá. Acá el teorema este no es sí solo sí y esta consecuencia me dice que su polinomio característico tiene todas sus raíces en K. Esa es una consecuencia bonita que voy a estar usando y la voy a explotar. ¿De acuerdo? Entonces, nota, ¿verdad? Ojo, voy a poner acá. Aquí puede haber repeticiones en los elementos de la diagonal, en los lambda 1. Puede haber repeticiones, no son distintos, se puede haber iguales, ¿no? Entre ellos puede haber iguales, o son repeticiones. Puede haber repeticiones, son raíces del polinomio característico. Entonces, la multiplicidad es cuando se repite. O sea, por ejemplo, si tú tienes, si lambda i se repite mi veces, entonces yo tendría que tengo lambda i, o sea, en esta lista que puse acá, de lambda 1 a lambda n, el lambda i se repite, ¿verdad? O sea, esto comienza con lambda 1, etcétera, etcétera, y lambda i se repite mi veces, y luego los demás son distintos. Si esta se repite mi veces, se dice que este raíz es de multiplicidad mi. Entonces, el mi se llama la multiplicidad de la raíz. Entonces, puede haber repeticiones, y cuando las hay, se habla de la multiplicidad de la raíz, ¿no? Multiplicidad de la raíz lambda i. Entonces, la multiplicidad es este número. Si mi es igual a 1, si todos los mi son 1, quiere decir que no hay repeticiones. Cuando la multiplicidad es 1, se dice que son raíces simples. Entonces, si todas las mi son 1, las raíces son simples y no hay repeticiones. Si no hay repeticiones, el operador es, ¿cómo se llama? Es diagonalizable, ¿no? Pero acá no lo sabemos. Puede haber repeticiones y las repeticiones se llaman las multiplicidades de las raíces. Entonces, lo que yo quiero ver es, el teorema que tengo me dice, si no hay repeticiones, o sea, si todos los valores propios son distintos, la primera consecuencia, el primer corolario me dice que el operador es diagonalizable. Entonces, quiero formular eso cuando hay repeticiones. Entonces, lo que quiero es formular ese teorema cuando hay repeticiones. Para poder formular ese teorema, voy a escribir cómo debe de ser el teorema, pero su demostración va a tomar una vueltecita que voy a tener que hacer, pero lo que importa es el teorema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puede haber repeticiones. ¿De acuerdo? Entonces, estas raíces pueden estar repetidas. Entonces, la idea para el razonamiento que yo quiero hacer ahorita, voy a poner la idea, la voy a tener que borrar, voy a hacer cosas técnicas todavía. La idea es juntar. La idea es, yo tengo P, un operador lineal, y estoy suponiendo que la dimensión de B es finita. Entonces dice, voy a tomar lambda en K, un valor propio. Valor propio de K. Por ejemplo, el segundo corolario que puse hace un rato me dice que si el operador es diagonalizable, todos sus valores propios están en K. Por ejemplo, es lo que voy a usar. Si es diagonalizable, todos sus valores propios están en K. Entonces, la idea es
tomar esos valores propios en K. Todos los valores propios están en K, pero puede haber repeticiones. Entonces, esa es mi precaución. Pero yo sé que los valores propios están en K. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un valor propio en K. Entonces, la idea es juntar todos los vectores propios de T con valor propio lambda. O sea, todos los vectores propios con el mismo valor propio lambda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo B, un espacio vectorial, voy a llamar E de lambda, va a decir, tengo T al operador, tengo lambda al valor propio, E va a querer decir como espacio, va a ser, tomas todos los vectores propios. Tomas todos los vectores propios de T con valor propio. O sea, por eso le pongo esto, ¿no? Esto quiere decir, tomo todos los vectores propios recuerden que a veces usa la palabra eigen, que es alemana, por eso pone E acá. Entonces, tomo los vectores propios de T, pero con valor propio lambda. O sea, todos estos vectores tienen el mismo valor propio lambda. O sea, el mismo valor, todos estos vectores. Recuerden que a un vector propio, a un valor propio, le pueden tocar muchos vectores propios. Tomo todos ellos. Los vectores propios, por definición, no son cero. Entonces, este conjunto son vectores, no cero. Le uno el cero. O sea, le uno el vector cero. Porque acá no puede estar el vector cero, porque estos son todos los vectores propios de T, cuyo valor propio, si tomas un elemento de acá, es un vector propio B, y si calculo T de B, es lambda por B, ¿no? Entonces, si tomo acá, este B por definición es distinto de cero, y T de B es lambda por B. Entonces, en este conjunto están todos los vectores distintos de cero que satisfacen esta igualdad. Esos son los llamados vectores propios de T con valor propio lambda. Pero aquí no está el cero, le uno el cero. Entonces, la idea es juntar todos los vectores propios en este conjunto, pegarle el cero, y lo primero que voy a observar es que este conjunto es un espacio vectorial. Entonces, la observación es que esta cosa, uniéndole el cero, contenido en B, porque son vectores propios que están metidos en B, es subespacio vectorial. Entonces, para lo que sigue que voy a hacer, yo voy a tener que usar esta idea, juntar todos los vectores propios de T en un conjunto, unirle el cero y ver que este conjunto nuevo que obtuve es un subespacio vectorial de B, ¿no? Es un subespacio vectorial. Eso es fácil de probar, es un ejercicio muy sencillo. ¿Por qué? Vamos a probar. La demostración de esta observación es muy sencilla. Primero, el vector 0 está acá porque se lo pegué, ¿no? Es este. Este se lo pegué. Entonces, casi por definición, ¿no? Se conviene al 0. Segundo, para ver que es subespacio vectorial, hay que ver que se cierra bajo sumas. Entonces, toma dos fulanos acá. Toma B y B' acá. ¿No? Toma dos fulanos allá. ¿No? Yo quiero ver que la suma está acá. Entonces, T de B, o sea, si B, uno de ellos es 0, o sea, si B' es 0, si uno de ellos es el vector 0, digamos que B' sea 0, pues entonces B más B' es B y está en acá, ¿no? Sí, porque los dos están, y si uno de ellos es 0, B más B', que es B, está acá, entonces se cierra la suma. Entonces ahí no hay nada que probar. Entonces, ¿pero qué pasa si B es distinto de 0 y B' también es distinto de 0? Entonces, si B es distinto de 0, entonces quiere decir que vive de este lado. Entonces quiere decir que T de B es lambda por B.
Si B' es distinto de 0, como vive acá, no es este, entonces vive acá. Entonces, esto quiere decir que T de B' es lambda por B'. Juntas estas dos y te dice que T de B más B', esto es T de B más T de B', esto es lambda de B más lambda por B', y entonces esto es lambda por B más B'. ¿De acuerdo? Entonces, B más B' es T de B más B' es lambda por B más B'. Pues eso quiere decir que si este es 0, si esta suma es 0, está acá. Si no es 0, está de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos posibilidades. B más B' es igual a 0, entonces esta posibilidad está. ¿Sí? La otra posibilidad es que B más B' no es 0, pero esta igualdad y la igualdad T de B más B' igual a lambda por B más B', entonces esto me dice que B más B' es vector propio de T con valor propio lambda, ¿no? Con valor propio lambda, por lo tanto, B más B' sigue estando acá, ¿no? Porque esta tenía dos partes, ¿no? Entonces, ya vi que se cierra bajo sumas y similarmente se cierra por escalares. Ya luego que ustedes lo prueban, ¿verdad? Pero recuerden que así B está acá y C es cualquier escalar, entonces C por B sigue estando acá. Y la demostración es muy fácil. Si B es 0, C por 0 es 0, entonces está acá. Si B no es 0, y C por B es 0, pues sigue estando acá. Pero si B no es 0 y C por B no es 0, C por B es vector propio de T con valor propio lambda, por lo tanto está. Es el mismo argumento quizás ahorita, ¿verdad? Pero háganlo ustedes, esta parte de ustedes les toca dar lo que yo escribo. Entonces, ¿qué es lo que he probado acá en resumen? O sea, la idea que voy a usar, entonces, la idea es usar el subespacio vectorial. Voy a usar el subespacio vectorial este. Este subespacio vectorial, recuerden quién lo forma. Lo forman vectores propios de T unión el 0. Entonces, este subespacio vectorial lo forman vectores propios con valor propio lambda, vectores propios con valor propio lambda unión el 0, ¿no? Entonces, la idea va a ser usar este subespacio vectorial que tiene todos los vectores propios con el mismo valor propio lambda, 0 unión 0. Entonces, este espacio vectorial tiene un nombre, el lambda de T, que se le llama el subespacio propio. Subespacio, porque es subespacio vectorial, subespacio propio de T correspondiente al valor propio lambda. Entonces, para cada valor propio lambda hay un subespacio propio ahorita. Entonces, ya metí técnicas de espacios vectoriales para estudiar esto, ¿no? Para cada valor propio que viva en K, tengo un subespacio de vectores propios unión el 0. Entonces, ahorita ya se puso más interesante la cosa. Lo que tengo en esta idea, recuerdo acá, voy a poner porque es una idea muy bonita. Dice, yo tengo acá T de B en B, un operador lineal, y tengo lambda en K, valor propio. Valor propio es un escalar. Puede ser 0, no 0, cualquier escalar. Lo único que sabes es que este escalar tiene vectores propios.
Entonces, en lugar de tomar un vector propio, tomar B en B, vector propio con valor propio lambda, eso quiere decir que T de B es lambda por B y que B es distinto de 0. Entonces dice, si tengo un valor propio, yo lo que hacía es tomar vectores propios, ¿verdad?, con este valor propio. Pero no, ahorita me dice, en lugar de hacer esto, te conviene tomar todo este espacio propio. El subespacio propio correspondiente al valor propio. O sea, en lugar de tomar un solo vector propio, los tomas todos con valor propio lambda, con valor propio lambda. Entonces, en lugar de tomar, si tienes un valor propio, no tomes un vector propio con valor propio, tómalo todos, te dice. Esa es la idea, ¿no? La idea es, en lugar de tomar uno, tómalos todos y vamos a razonar con eso. Esa es la idea de todo lo que quiero usar, ¿no? Entonces, la idea la pongo acá porque lo he estado repitiendo, pero es una idea importante que merece la pena repetirse hasta aquí. Ya se aburran ustedes de ella, ¿no? Entonces, regreso al problema que yo tenía. Si tengo un operador diagonalizable, yo sé que sus valores propios viven en el campo, pero puede haber repeticiones. Entonces, quiero controlar esas repeticiones. Lo que quiero controlar son esas repeticiones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? Voy a poner a dónde vamos porque pues, el camino luego no se pierde. ¿A dónde vamos? Es que tengo T diagonalizable con valores, sus valores propios viven en el campo. Si T es diagonalizable, por lo tanto, ya probé yo, pues, por lo tanto, sus valores propios lambda viven en el campo con posibles repeticiones, ¿no? Pero todos sus valores propios viven en el campo, pero puede tener repeticiones. Entonces, esas repeticiones se llaman multiplicidades, ¿no? ¿Por qué se llaman multiplicidades? Porque los valores propios son raíces del polinomio característico. El polinomio característico tiene como raíces los valores propios y cuando hay repeticiones, las veces que se repite una raíz se llama su multiplicidad. Raíces que nomás aparecen una única vez se llaman raíces simples, pero si aparecen más de una vez se llaman raíces múltiples. Y el número de veces que aparecen se llama la multiplicidad, ¿no? Entonces puede haber una raíz multiplicidad 2, aparece 2 veces, multiplicidad 3, aparece 3 veces, etcétera, ¿no? Entonces dice, yo tengo un operador diagonalizable, por lo tanto todos los valores proceden en K, puede haber repeticiones, quiero ver esas repeticiones y para eso voy a usar este subespacio que está contenido en B. Entonces, acá lo que yo tengo, este subespacio está contenido en B. B tiene dimensión n, entonces la dimensión de este espacio es menor o igual que n. Por lo tanto, la dimensión de este espacio vectorial es menor o igual que la dimensión de B, que es n, ¿no? Entonces, la dimensión de este espacio es menor que n. Ahora, lambda es un valor propio de T. Lambda es un valor propio de T, tiene cierta multiplicidad, ¿no? Entonces, voy a pensar, en lugar de pensar así, ¿verdad? Tengo lambda un valor propio y voy a pensar que tiene multiplicidad. Vamos a llamarle n más multiplicidad. La multiplicidad es las veces que se repite lambda como raíz del polinomio característico. ¿De acuerdo? Esa es su multiplicidad, ¿no? Entonces dice, si tú tienes este valor propio de multiplicidad de m, te fijas en este subespacio, el subespacio propio, este es un subespacio contenido acá, tiene una dimensión. La dimensión
este espacio vectorial, sabes que es menor que la de B. Ahora, la multiplicidad es las veces que se repite lambda, pero cada vez que se repite lambda no puede pasar el grado del polinomio característico, que es n, porque este tiene dimensión, la dimensión del espacio que estoy pensando es n, el grado del polinomio es n, entonces las raíces no pueden ser más que n, aunque se repitan. Entonces, el número de repeticiones también es menor o igual que n. Entonces, la multiplicidad es menor o igual que n, esta dimensión es menor o igual que n, entonces el teorema importante que voy a probar compara estas dos dimensiones. Entonces, el teorema que voy a probar es el siguiente. ¿A dónde voy? Voy a este teorema. Entonces, la hipótesis, tengo un operador lineal. Un operador lineal. Y estoy suponiendo que la dimensión de B es n finita. ¿Verdad? Y estoy poniendo que lambda en K es valor propio. Valor propio de T de multiplicidad. De multiplicidad m, o sea que se repite m veces en el polinomio característico, es lo que dice multiplicidad, se repite m veces en el polinomio característico. Esta m es más chica que n porque el grado del polinomio característico es n. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la multiplicidad del valor propio. Y entonces, lo que me dice es que si yo calculo la dimensión del espacio propio correspondiente a lambda, la dimensión de este espacio propio es menor o igual que n. ¿No? La dimensión del espacio propio no pasa a la multiplicidad. Entonces, es lo que me dice el teorema. La dimensión del espacio propio no pasa a la multiplicidad. ¿De acuerdo? Entonces, es precioso porque yo lo que voy a estar viendo es que cuando la dimensión sea exactamente la multiplicidad en cada valor propio, entonces voy a concluir algo del operador lineal. Esa va a ser mi consecuencia. Pero el teorema fuerte es esta, que la dimensión del espacio propio es menor o igual que la multiplicidad del valor propio. Es lo que dice. La dimensión del espacio propio no pasa a la multiplicidad del vector, del valor propio. Sí está bonito el teorema, ¿no? ¿Preguntitas? ¿Jóvenes? Esta dimensión tiene que ser mayor o igual que 1, porque como este es valor propio, quiere decir que tiene vector propio. Si tiene vector propio, hay un alguien distinto de 0 acá. Si hay alguien distinto de 0 acá, esto tiene que ser mayor o igual que 1. Eso es, yo lo que tengo que probar es esto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para probar ese teorema, voy a usar el polinomio característico porque esta es la multiplicidad del valor propio lambda. Entonces vamos a usar el polinomio característico. Vamos a usar en la demostración, usaremos el polinomio característico del operador T. Pero el polinomio característico es un determinante. Entonces voy a poner un lema acá para que yo calcule ese polinomio característico. Este polinomio característico se va a calcular vía un lema muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, déjenme comenzar la demostración y luego cómo sale el lema. Voy a usar el polinomio característico. Entonces voy a poner la palabra demostración y voy a comenzar a hacer mi demostración hasta que yo llegue a una parte técnica. La parte técnica la saco y le llamo un lema. Entonces voy a comenzar la demostración que esto es todo. Yo lo que sabemos es que este está contenido acá, es un subespacio vectorial. Este espacio vectorial tiene dimensión n, B tiene dimensión n. Este es un subespacio. Todo subespacio tiene una base. ¿De acuerdo? Entonces, escojo una base.
escojan una base de este subespacio. Porque este es un subespacio de un espacio de dimensión n, su dimensión es más chica que n, todo espacio de dimensión finita tiene una base. Entonces, escojo una base de este subespacio vectorial, vamos a llamarle a esta base B1 hasta BD. Con D, la dimensión de este espacio vectorial, porque toda base, el número de elementos de una base es la dimensión del espacio. Entonces, escojo una base, la número B1 hasta BD, quiere decir que D es la dimensión del espacio, porque la base tiene D elementos. Entonces, escojo una base. Esta D es menor o igual que N, ¿verdad? Porque N es la dimensión del espacio grande. Entonces, esta es una base, o sea, si hago un dibujito acá, aquí tengo el espacio propio lambda y grande tengo el espacio B. Entonces, acá ya tengo una base B1 hasta BD. Es una base de este pedazo. Pero toda base es linealmente independiente. Entonces, estos vectores son linealmente independientes en B. Los puedo completar a una base de B. Y la completamos a una base. Y la completamos a una base de B. ¿Qué quiere decir que la completamos a una base de B? Entonces, la base de B va a comenzar B1 hasta BD y luego le pongo los que me faltan. BD más 1, BD más 2 hasta BN, ¿no? Porque de B1 hasta BN es una base de B. Entonces le pongo aquí BD más 1, BD más 2 hasta BN. Entonces, esta es una base de B. Entonces, tengo una base del subespacio, la completo a una base de B. ¿De acuerdo? Aquí hay n vectores, ¿verdad? Aquí hay n vectores. N vectores porque la dimensión de B es n. Entonces, esta es una base de B. ¿De acuerdo? Pero los primeros D vectores forman una base del subespacio este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la matriz asociada a T en esta base? Entonces, vamos a llamar esta base B. Entonces, ¿cómo es la matriz asociada a T en esta base? La matriz asociada a T, ¿cómo se calcula? Se calcula T en cada vector básico y se pone como combinación lineal de la base. Entonces, lo voy a calcular por acá y voy a poner lo que resulta. Entonces, voy a borrar esto acá. Voy a calcular la matriz asociada a T en esta base. Entonces, yo debo de calcular T de B1, debo calcular T de B2, etcétera. Debo calcular T de BD, debo calcular T de BD más 1, etcétera, 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 hasta que calcule T de BD. ¿Sí? Y cuando lo calcule, recuerden que T es un operador de B en B. Entonces, yo ya tengo acá, okay, aquí ya tengo esta base B, ya tengo esta base B, o sea, ya tengo esta base del espacio B. Y entonces, el operador lineal, para dar su matriz, debo calcular T en los básicos y ponerlo como combinación de los mismos básicos. Pero acá, B1 hasta BD viven acá, ¿no? Porque son una base de este espacio propio. Entonces, como estos son base, ninguno de ellos es cero, ¿no? Ningún BI es cero, porque son bases. O sea, una base tiene que ser linealmente independiente, no puede contener cero. Entonces, ninguno de estos es cero. Entonces, todos estos son vectores propios de T con valor propio lambda. Entonces, estos primeros son vectores propios de T con valor propio lambda. Entonces, este me queda, T de B1 es lambda por B1. T de B2 es lambda por B2, etcétera, etcétera. Esto es lambda por Bn. Y la combinación lineal quiere decir que tiene ceros en todos los demás. Entonces, en los primeros, cuando tomo la matriz, este es el primer renglón, es lambda por B1 y ceros por los demás. Aquí queda lambda y luego queda 0, 0, 0 hasta abajo. Y luego para B2 queda 0 por B1, lambda por B2 y 0 por abajo, ¿no? Y así me voy
hasta que llegue a BD. Cuando llego a BD, vale 0, esto vale 0, esto vale acá, y llego hasta lambda, ¿no? Entonces, este pedazo de acá, este cuadrito que tengo pintado acá, lo voy a hacer así. Este cuadrito, calculé de vectores y puse como combinación lineal. Este es BD. No sé qué es este. Porque hasta acá son vectores propios. Entonces, esta es una matriz que tiene lambdas en la diagonal, de renglones porque son B1 hasta BD, y de columnas porque son B1 hasta BD. Entonces, esta es una matriz D por D. Es la primera que está allá. O sea, que terminé el cálculo hasta allá. Entonces, hasta acá ya calculé. T de BD más 1, estos vectores viven fuera de acá. ¿Se acuerdan en el dibujo que hice? Los primeros D viven dentro de este espacio, pero fuera viven estos. Entonces, estos ya no son vectores propios. Entonces, estos fulanos son combinación lineal de los otros. ¿De acuerdo? Entonces, estos fulanos, voy a ponerle acá. Este es A1, 1, B1, más, etcétera, etcétera, más A1, BD, más, etcétera, etcétera. Voy a poner aquí A1, B más 1, BD más 1, más, etcétera, etcétera, A1N, BN. Y así me voy con los otros, ¿no? Este es AN1B1 más ANBBD más AN B más 1 AN B más 1 BD más 1 más AN NBN. Entonces estos, ahí no tengo, ya no sé cómo son los coeficientes. Entonces dice, los primeros que aparecen acá me dan este bloque. Los del otro bloque, ¿qué me dan? Bueno, estos de acá sí tienen 0 por abajo porque son 0 con todos los demás. ¿Eh? Entonces, de acá por acá, este es 0, este es 0, este es 0. Este bloque es de tamaño D por D. Toda la matriz es de tamaño N por N, ¿no? Entonces, este pequeño bloque que tengo acá, este pequeño bloque es de tamaño D por D. Pero abajo todos son 0 porque son todos los de la derecha de acá. Los de la derecha se fueron abajo cuando transpongo. Entonces, ¿este bloque de qué tamaño es? Aquí tenía D renglones, entonces este bloque es N menos D por este lado, ¿de acuerdo? N menos D y por este lado es D. Entonces, este bloque es de tamaño N menos D por D. Este es N menos D por D. Entonces, dice, este es de tamaño D, este es N menos D. Entonces, este es D, este también es, ese tamaño es N menos D, ese tamaño es N menos D, ya borro esto. Este tamaño es D, este tamaño es D, este es N menos D. Entonces, este bloque de acá, ¿sí? Tiene D renglones y N menos D columnas. Esta es D por N menos D. Esta es N menos D por D. Y esta matriz que está aquí en esta esquina es N menos D renglones y N menos D columnas. Entonces, esta matriz que no conozco, aquí no sé que vaya, ¿sí? Aquí no sé que vaya, pero este bloque de acá es cuadrado, es N menos D por N menos D. Entonces, esta es cuadrada, esta es cuadrada, esta es rectangular, esta es rectangular. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la matriz asociada a T. Puse, aquí son ceros, aquí son todos, estos son ceros. Esta es una matriz de ceros. Entonces, esta es una matriz de ceros. Esta es una matriz 0. Esta es una matriz rectangular 0. Esta es una matriz rectangular de tamaño con D renglones, N menos D columnas. Esta es rectangular con N menos renglones y D columnas, pero es la matriz 0. Esta no sé qué sea. Esta es cuadrada y esta es cuadrada. Esta es D por D. Este es el complemento, es N menos D por N menos D. Eso es todo lo que es el teorema que estoy probando. Yo quiero probar que esta dimensión es esto. Dije que voy a usar el polinomio característico. Para usar el polinomio característico, primero tengo que saber cuál es la matriz de T, agarrar una base del subespacio propio, lo extiendo a una base de B, y la matriz asociada tiene esta forma. Entonces, la matriz asociada a T tiene una matriz cuadrada, una matriz cuadrada, una matriz rectangular y una matriz de ceros. Esta es la matriz asociada a T, y yo quiero calcular el determinante
voy a poner lo que queremos, es el polinomio característico de t, va a ser el determinante de esta matriz, la matriz asociada a t en la base, menos x por la identidad, ¿no? Entonces, verán, x por la identidad. Entonces, a esta matriz le debo restar x por la identidad. X por la identidad no afecta a este bloque, no afecta a este bloque, toma la diagonal de acá y toma la diagonal de este cuadrado, ¿no? Entonces, diagonal de acá es estas lambdas y diagonal de este lado, no sé qué tenga, son estos numeritos que aparecen allá, ¿verdad? Esos numeritos que aparecen allá, estos son los que debo de tomar, ¿de acuerdo? Preguntas hasta acá, jóvenes, porque no he hecho nada, estoy dando la idea de cómo va a ir mi demostración. ¿Preguntas? Entonces, este determinante, ¿qué forma tiene? ¿Sí? Hasta acá está clara la idea de la demostración, jóvenes. ¿Puedo borrarlo de arriba o lo quieren que repita alguna parte del argumento? ¿Por allá? Entonces, phi t de x, voy a tener que cambiar de marcador, a ver si este funciona. A ver, phi t de x es el determinante. Voy a pintar mi matriz. Esta matriz que está por acá es lambda en la diagonal repetida de tamaño d por d. Entonces, esa matriz la voy a poner lambda por id. ¿Sí lo ven? id es la matriz d por d con unos. Multiplicado por lambda me da esta. ¿Sí? Es ese bloque que tengo allá, ¿no? Este bloque que tengo acá, ya lo abrevié, es lambda por la identidad. Este bloque, esta es una matriz cuadrada d por d. Esta matriz que está acá es n menos d por n menos d. Pero esta matriz no sé que tenga, después veo que tiene, pero allá aparece una matriz, voy a llamarle C. Es una matriz C por cuadrada, de este tamaño. Aquí tengo una matriz que no me importa qué tamaño tenga, le voy a llamar B. Esta matriz es cuadrada, esta matriz es rectangular, y aquí tengo una matriz de ceros, ¿no? Entonces, esta es el determinante, perdón, me faltó restarle x por in, ¿no? Déjenme hacerlo. ¿Sí? Menos x por in. Y la resta es acá. Voy a hacerlo. ¿Sí? Menos x por in. ¿Sí? Voy a hacer mi resta, esta x por in. Esta x por in. Perdón, déjame terminar aquí mi dibujito. Entonces, esta es la matriz que yo tengo. Entonces, a esta matriz, que es esta de acá, yo le voy a restar x por in. Pero x por in nomás tiene x en la diagonal y ceros. Entonces, toda la resta la hace en la diagonal. X por la n va a ser, estos son d's y estos son n menos d's. Entonces, va a ser x por id. X por id resta acá lambda menos x, lambda menos x, lambda menos x, ¿no? Y luego, este bloque de ceros no hace nada, este bloque de acá tampoco hace nada, voy a quitar esto de acá, ¿verdad? En este bloque de acá no me importa qué hace, ahorita le ponemos nombre, ¿sí? Pero en este bloque de acá, que es de tamaño, esta es de tamaño n menos d, n menos d, tiene esta matriz, no sé qué nombre tiene, vamos a llamarle esta matriz cuadrada C, y esta matriz rectangular le voy a llamar B. Entonces, esta B no le pasa nada y se queda ahí arriba. La B se queda ahí arriba. Pero la C que está acá tiene una diagonal. La C es de tamaño n menos d. Su diagonal es de tamaño n menos d y se le está restando x por la identidad. Menos x por la identidad n menos d. Entonces, si ven que esta es la matriz T que calculé hace un rato. Si quiero calcular el polinomio característico, tengo que calcular este determinante. Pero esta matriz identidad la separo. La parte de arriba es d por d y la parte de abajo es n menos d por n menos d. Por eso arriba se resta esta parte y abajo se resta esta parte y acá no se afecta.
Estas partes no se afectan. Esta es una matriz cero, no se afecta, nomás afectan los bloques. Entonces, este es el polinomio característico que yo quiero calcular. Este determinante es el que yo quiero calcular. Lo que va a pasar que el determinante de este producto, de esta matriz así, va a ser el determinante del de arriba por el determinante de esto. Este determinante es determinante de esto por determinante de esto. Pero eso lo voy a tener que probar aparte. Entonces, déjame poner acá este cálculo que dice, lo borro, y voy a poner un lema que dice que ese determinante cómo es. El lema dice lo siguiente. Si tú tienes una matriz, que tiene la forma que yo dibujé allá, si M es una matriz de la forma A, B, 0 por abajo, C, es una matriz N por M. Así de bloques, si lo voy a pintar así con 4 bloques, ¿sí? Con A cuadrada, D por D, y C, N menos D por N menos D, o sea, es una matriz de bloques cuadradas de tamaño adecuado, y B y C, esta es de ceros, esta es rectangular, entonces el determinante de M es el determinante de A por el determinante de C. ¿Sí? O sea, este lema es lo que yo necesito para calcular este determinante, ¿no? Porque dice, tienes una matriz de 4 bloques, 2 bloques cuadrados, un bloque de ceros, y esta no te importa. El determinante de esta matriz es el determinante de esta por el determinante de esta. Eso es lo que dice el lema, es un puro cálculo muy sencillo. Pero tengo una matriz cuadrada y una cuadrada, matriz de ceros de cualquier tamaño, porque la grande es cuadrada, determinante de M es determinante de A por determinante de C, que es lo que yo quiero. Entonces, déjame usar el lema y luego pruebo el lema. Por el lema, phi de X va a ser el determinante de esta parte, lambda por ID menos X por ID, multiplicado por el determinante de C menos X, N menos D. ¿No? Recuerden, aquí esta parte yo la puedo escribir lambda que multiplica a lambda menos X. Esto es lambda menos X por ID, ¿no? Porque tengo lambda acá y tengo X y el mismo ID, lo factorizo, esto es un escalar que da lambda menos X por ID. Pero esta matriz es diagonal. En la diagonal tiene lambda menos X, lambda menos X, lambda menos X, de veces. Entonces, esta parte es muy fácil de calcular. Esto va a quedar lambda menos X por lambda menos X por lambda menos X de veces. Lambda menos X a la D por este determinante. Esta es una matriz de tamaño N menos D. Por N menos D le estoy restando esto, pero esta es una matriz cuadrada, le resto la diagonal correspondiente. Esto es un polinomio característico, es el polinomio característico de C. Este es el polinomio característico de la matriz C. Entonces, el polinomio característico de X es X menos D por el polinomio característico de C. De este bloque que está acá. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Sí, profesor. ¿Sí? Por eso me está diciendo que X menos, esta igualdad me está diciendo que este factor divide a esto. Por lo tanto, lambda menos X a la D divide al polinomio característico phi de X. O sea, este polinomio al menos tiene este divisor. Pero aquí me está diciendo que D está repitiendo, aquí está repitiendo la raíz lambda, la está repitiendo D veces. Entonces, si este polinomio divide acá, la multiplicidad de lambda al menos es D. Por lo tanto, la multiplicidad de lambda en este polinomio es mayor o igual que D.
Porque al menos está este factor que está de veces. O sea, ¿cuántas veces aparece lambda? Es la multiplicidad. Al menos aparece de veces porque de veces lo divide. Esta cosa lo divide. Entonces, la multiplicidad que tenga lambda es mayor o igual que esta, porque al menos es d. Entonces, la multiplicidad es mayor o igual que d. Es decir, lo que yo aprobé que la multiplicidad es mayor que d. Pero es lo que yo quería probar. La multiplicidad es mayor que d porque d era esta la dimensión, ¿no? D era la dimensión de este espacio y ya acabé. O sea, la multiplicidad es mayor que la dimensión porque apareció este factor. Y este factor apareció cuando yo calculé el polinomio característico. O sea, el cálculo del polinomio característico es nada más para ver que me aparece este factor. Entonces, déjenme probar esto mañana. Es un lema técnico, lo hago por inducción sobre el tamaño de la matriz C, que es una matriz cuadrada, y con eso terminamos este teorema mañana. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profesor. Ok, entonces este es mi teorema, así, es un teorema de paso, es puramente técnico. Me dice que la dimensión del espacio propio es menor o igual que la multiplicidad del valor propio. Entonces, la cuestión es cuando se tiene la igualdad, ¿qué pasa? Pero lo vamos a hacer mañana. Entonces, déjame regresar a esto mañana. Lo voy a dejar tal cual está acá sin borrarlo. Y mañana repito esta cosa si quieren. Y me dedico a probar el lema. Eso es muy rápido. ¿Sale? Entonces, nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias.